golden road. Hola, buenos días amigos, amigas. Vamos a tratar de hacer hoy este cuello, este gorro con cadenetas. Para empezar necesitaremos una lana. En este caso yo he elegido esta que lleva un gancho del número 6. Necesitaremos el metro, unas tijeras, una aguja para luego rematar los hilos y listo, suficiente, no necesitaremos más. Para empezar, y como siempre, haremos nuestro nudo corredizo. Ahí está nuestro nudo, que en lugar de hacerlo solo con un nudo corredizo, ya vamos a meterle el gancho para tirarle. Pero no deja de ser un nudo corredizo. Tomamos la parte estrecha en nuestra mano derecha y la hebra larga enrollada en nuestra mano izquierda y comenzamos a hacer cadenas. Las cadenas ya las tenemos controladas después de hacer el vídeo de nuestra pulsera. De todas maneras, en las observaciones y en los comentarios os remito a él por si necesitáis alguno tener referencia de cómo se hacen las cadenetas. Vamos a hacer cadenetas. Es fácil, ¿verdad, chicos y chicas? Vamos a hacer cadenetas hasta la medida que nosotros queramos, siempre que sea número par, esto sí. Yo en este video tutorial voy a hacer 60 centímetros de cadenas y lo voy a tomar por la mitad, entonces buscaré el número 30 como referencia, porque voy a poner las cadenas, no la cadena toda seguida en la mesa porque no me cabe, sino que la voy a doblar a la mitad, ¿ves? Entonces necesitaré 30 centímetros de cadenas. Voy a tomar, me he pasado, voy a quitar unas poquitas porque me he pasado de 30. Voy a hacer hasta 30, luego tampoco hay que tomar la referencia demasiado estirada a la labor porque nos podemos encontrar que se quede muy pegadito al cuello y no quede bonito. 30, que estiraditos un poco puedan llegar a darnos, pues eso, hasta 70 centímetros, que de aquí al estirar ahora sí, mira, ves, al estirar un poco la labor se nos llega a 35, puede ser, pero que flojito nos quede en 30. Ahí está perfecto. Más o menos, pero cada uno decidirá. Estará también que esté a 25, 30, 35. Cada uno elige el tamaño del cuello. Yo he cogido 60 porque después lo quiero convertir también en gorro, como han visto al principio. Ahora lo que vamos a hacer, y es importante esto, es cerrar esta cadena para tener el cuello, en lo que es el perímetro del cuello. Y para esto tenemos que desenroscar la cadena que siempre al ir haciendo se va dando vueltas. Siempre tenemos que tomarla por el lado del que parece una trenza. Ir estirando, estirando, estirando hasta que se nos quede toda la trenza estirada y en la misma línea, no revuelta. Si la tenemos siempre en la misma línea habremos conseguido el objetivo, que es que nuestra trenza esté siempre recta. Y en el último agujero, en la última, que sería la primera cadena que hemos hecho, ahora en este caso es la última, pasaremos el gancho con la hebra y lo juntaremos. Esta es la manera en la que se nos ha quedado cerrada la labor. Y continuamos haciendo cadenas. Este cuello solo lleva cadenas. En la primera vez haremos 4 cadenas, 3 para subir y una que es la holgura que va a tener. Vamos a llevar siempre una cadena libre. Dejamos un hueco y en la segunda cadena pasamos la hebra y hacemos una cadena, 2 cadenas y en la tercera cadeneta sacamos los 2 puntos juntos, las 2 hebras juntas. Hacemos una cadena libre, que es la que dejaremos ahora aquí abajo. Aquí saltamos una cadena y en la segunda pasamos la hebra. No digo nada. 1, 2 y 3, las 2 juntas. Muy bien. Hacemos una hebra, una cadena libre y volvemos a bajar y dejando esa hebrita ahí. Ahora metemos en las cadenetas que vimos al principio, 1, bien, 2 y la tercera sacaremos las 2 juntas. Esto es toda la complicación que tiene nuestro cuello. Hacemos una más, una cadena más, ¿ves? Ahora vamos a hacer ya a tiempo real y sin hacer tanto zoom. Vamos a ir haciendo 1, 2, 3, ahí cadena, dejamos una libre, 1, 2 y 3, una cadena,
dejamos una libre y al siguiente 1, 2 y 3. Y así, esto es todo lo que tenemos que hacer durante todo el perímetro de nuestros 60 centímetros de cadena que hemos hecho. Al llegar al final, vamos a ver ahora cómo unimos una vuelta con la otra para conseguir una espiral en nuestro cuello. Esto es lo chulo de este cuello, que no hay ni que cerrar vueltas, es tan sencillo. Ya estamos en el final. Vamos a meter el gancho en el hueco que quedaron en las 4 cadenas iniciales que hicimos. Y haremos lo mismo, 1, 2 y 3 cadenetas juntas y listo. Ya hemos cerrado nuestra vuelta. Y ahora siempre vamos a meter el gancho en el huequito que queda pegado a la fila de cadenas que sale siempre en la vuelta de abajo. Ahí, ¿vale? Sale una fila de 3 cadenas siempre y pegadito a ese es donde meteremos siempre nuestra aguja. Y ahí ya tenemos rato para hacer hasta que se nos acabe nuestra madeja de lana. Yo creo que ese es el tamaño perfecto. Ahí estamos en el final de la segunda vuelta y principio de la tercera. Ocurre lo mismo, siempre hay un huequito pegadito a la hilera de 3 cadenas de la vuelta anterior, siempre donde vayamos a ir metiendo, siempre en el huequito que se queda a la derecha de las cadenas. Es muy fácil, porque siempre queda un agujerito donde se puede poner la aguja, pasarla y listo. ¿Lo vemos? Ahí tenemos empezando la tercera vuelta y siempre un agujerito que queda a la derecha de la hilera de 3 cadenas. Yo creo que es sencilla esto. Así vamos a ir haciendo con toda la lana hasta que lleguemos al final o a la altura que nosotros queramos. Aquí ahora nos tocará cerrar y acabar el cuello. ¿Cómo lo haremos? Pues en lugar de hacer 3 cadenas cada vez, vamos a hacer primero 2. Ahora tomaremos una y en la segunda cerramos los 2 juntos. Muy bien. Una cadena al aire y ahora otra vez 2 cadenitas. Una y estas. Y ahora haremos solo una. Y ahora haremos un punto deslizado. Con eso hemos cerrado el cuello de forma escalonada para que se quede camuflado el final de la hilera de la vuelta. ¿Ves? Perfecto. Ya solo nos quedará rematar por las 2 hebras, la del principio y la del final. Y aquellos que quieran convertirlo en gorro, pues lo único que tendrán que hacer es meter de forma intercalada en cada agujerito pues una lana, un lazo o un cuero, lo que cada uno quiera. Yo siempre recomiendo cuando se hacen los cuellos que se meta, que se haga cualquier cosa, una lana, un lazo, y al final y para rematar se le cosa un botón, se le cosa un pompón, se le cosa algo que pueda ser un adorno muy bonito, muy sencillo, pero que le quede, que le haga una gracia, y sobre todo a este cuellito que es tan sencillo, ¿vale? Ya estamos rematando ahora el hilo del principio para que se nos quede siempre ya terminado todo. Es importante que los hilos se queden rematados, no dejarlos fuera porque queda feo. Se pueden quedar, pero bueno, personalmente yo creo que quedan feos. Y habremos terminado con el cuello. En un vídeo tutorial de 10 minutos escasos tenemos cómo se realiza un cuello gorro con cadenas. Espero que os haya gustado. Aquí tenemos la imagen de cómo quedaría puesto. Me parece monísimo, sencillísimo, muy fácil de hacer. Y en el caso de que queráis un gorro, solo hay que cerrarlo a un lado y doblarlo en el otro, como vemos en la foto. Está un poquito doblado en la parte que da a la frente y cerrado en la parte de atrás. Espero que os haya gustado. Este ha sido el tutorial de hoy y sabéis, si os ha gustado, decidme que sí, suscribiros. Chao, chao.